Formalmente arrancamos. Muchas gracias a todos por estar. Comenzamos nuevamente con este ciclo de charlas, Habitarlo Público. La verdad que estamos muy contentos de poder volver a realizar este ciclo. En esto queremos volver a agradecer a la Universidad de Palermo, a la Facultad de Arquitectura, a su decano, al arquitecto Daniel Silverfaden, a las demás autoridades, a los profesores, todos los estudiantes, y a todos aquellos que de alguna u otra forma lo han hecho posible. También a mis colegas Luciana Barraza y a Julieta Mancuso, quienes han estado en la organización de todo esto desde el primer día. Haciendo un poco de retrospectiva con respecto a este ciclo comenzó en el mes de agosto, un ciclo que intenta crear un ámbito de escucha sobre la arquitectura. En ese primer ciclo tuvimos 6 conferencias de arquitectos y arquitectas del exterior. De alguna forma era como un ciclo de carácter internacional. Obviamente que después de esa gran e interesante experiencia nos parecía como sumamente interesante poder hacer lo mismo, pero con una mirada más relacionada con lo nuestro, ¿no? Con nuestros lugares, con nuestro territorio, con nuestros arquitectos y arquitectas de alguna forma, ¿no? De allí surge un poco la idea de Habitarlo Público Argentina, como intención de poder completar esta visión y hacerla más integral, ¿no? Acerca un poco de los equipamientos públicos y un poco esta revisión o reflexión acerca de los ámbitos públicos, ¿no? Y en este sentido era una reflexión tanto que se podía dar a nivel global como a nivel local. Por lo menos, de alguna forma, esto intenta generar una suerte de pincelada de lo que significa esto, ¿no? Y bueno, en esta inauguración del ciclo tenemos la suerte de contar con el arquitecto Gerardo Caballero, quien ahora voy a pasar a leer un poco su currículum. Gerardo Caballero nace en Totoras, Argentina, en 1957. Estudia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario entre los años 1976 y 1982. Como estudiante, entre 1978 y 1981 trabaja en el estudio Gira Albano en Rosario. Durante los años 1983 y 1985 se desempeña como colaborador en el estudio Corea Gallardo Marino, con sede en Barcelona. En el 86 se traslada a Estados Unidos y obtiene su máster en arquitectura en Washington University St. Louis. En el 88 regresa a la Argentina e inicia su práctica profesional en Rosario, asociado con Ariel Jiménez, hasta el año 92. En el año 93 forma Caballero Fernández Arquitectos junto a Maite Fernández hasta el año 2013. Desde el 2013 tiene su práctica en forma independiente. Gerardo ha sido profesor invitado en la University of Arkansas, Kansas University, Graduate School of Design, Harvard University, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Andrés Bello, Universidad Diego Portales y Universidad de Talca en Chile, Max Fisher Shea, University of Michigan, Universidad Torcuato Di Itela y Universidad de Palermo en Buenos Aires, y en la lebanese American University en Beirut. Desde el año 93 es profesor en los programas internacionales para graduados. Washington University ofrece tanto en Barcelona como en Buenos Aires. Sus obras han sido reconocidas, expuestas y publicadas en América y en Europa. Ha recibido numerosos premios y menciones honoríficas en concursos nacionales e internacionales de arquitectura. 37 premios, de los que se destacan 14 primeros premios en concursos de arquitectura en el ámbito nacional. Y es de destacar, en el año 2012 ha recibido el premio Fundación Conex, Quinquenio 2002-2006. Además, es también miembro fundador del Grupo R de Rosario, tan conocido por todos nosotros. La verdad, es un privilegio contar con Gerardo, al cual tanto yo como mis compañeros venimos siguiendo hace ya un tiempo. Esto es a modo personal, ¿no? Creo yo que es uno de los grandes arquitectos contemporáneos que tenemos hoy en Argentina, que siempre con su trabajo y su mirada de alguna forma nos amplía el rango de reflexiones para observar, definir y pensar la arquitectura. Un pensamiento que siempre pienso que es lúcido y fresco acerca de lo que entendemos y conocemos como arquitectura. Así que
la verdad, yo particularmente estoy muy ansioso de escuchar sus ideas y pienso que todo el auditorio también. Así que muy bienvenido, Gerardo, a este ciclo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación. Yo tengo un particular cariño por Palermo porque enseñé ahí 4 años, cuando Daniel Silverfaden también era decano en ese momento, que fue el inicio de la Escuela de Arquitectura, que estaba, bueno, estoy hablando del año 94, 95, 95. La escuela funcionaba ahí en Mario Bravo, me acuerdo, y yo viajaba una vez por semana. Compartí estudio en ese momento con Pablo Rosenbasser, así que, bueno, tengo un cariño especial por Daniel y por la escuela también, eh, por mi experiencia esos años. Así que, bueno, un poco hoy esta charla quizás tenga que ver con, no tanto con mostrar, sino hacer una reflexión, como bien dijiste, sobre algunos temas de la arquitectura, donde por supuesto está la dimensión pública, la dimensión eh, no tanto de lo que es el encargo, sino también de dónde vienen los proyectos, ¿no? Cuáles son aquellas cosas que les han dado sentido a los proyectos, de dónde aparecen cada uno de ellos. Y es una charla que es un poco contar un cuento, que es viajar por distintos proyectos de distintos tamaños, de distintos programas, de distinta índole, urbanos, rurales, y algunos en el patrimonio, otros como obras aisladas. Así que bueno, nada, espero que la charla les parezca interesante y bueno, así que agradecido y contento de estar acá, ¿eh? Si quieren, puedo compartir si es que puedo. Tengo ayuda porque Está un como, tema, ¿viste? eh, soy ya del lápiz y el papel, ¿viste? Todo esto como... Pero bueno, tampoco es nada complejo. A ver si estamos. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, siempre cuando doy una charla, generalmente, obviamente si es fuera de Argentina, es un poco mostrar dónde está uno, dónde vive uno, dónde trabaja, dónde está Argentina. En este caso también, en mi caso en particular, dónde estoy yo físicamente en Rosario. Siempre digo 100 kilómetros al norte de Buenos Aires. Y me gusta comenzar, digo me gusta en el sentido que me da satisfacción esta foto, porque acá, esta es la puerta de América Latina, por acá es donde llegó el conquistador, por acá llegó el español, y esta puerta de entrada por el Río de la Plata, subiendo por el río Paraná y llegando al Rosario que está acá. Así que para mí este paisaje sería como el inicio casi de, no el inicio de nuestra historia, pero el inicio de nuestra conquista y de lo que somos hoy día, ¿no? Cuando uno llega a Rosario, es brutal la relación entre la ciudad y el paisaje. El río es un delta de 60 kilómetros que nos separa de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Victoria. Ahí se puede ver el puente que no teníamos, que hace 20 años que tenemos, que nos une con, no solo con Entre Ríos, sino es la ruta del Mercosur, que une Brasil con Chile, que pasa por ahí. Y la ciudad es una, como todos sabemos, una típica ciudad latinoamericana fundada con las leyes de India y el Damero. Así que una cosa esta matriz tan simple, tan sencilla, tan lógica, tan abstracta, es el comienzo de esta idea de ciudad, ¿no? Que se va repitiendo hacia el infinito, porque no encuentra un obstáculo topográfico. La ciudad se detiene casi por una cuestión económica de no crecer más, porque para crecer más hay que tener más infraestructura, más rutas, llevar electricidad, cloaca, etcétera, etcétera. Es decir que, en mi modo de ver, quizás la ciudad se mantiene en un cierto tamaño por esa imposibilidad económica de seguir creciendo. Ahí se ve lo que digo, la ciudad está como apoyada sobre la pampa, sobre este paisaje que después vamos a hablar, y es
casi diría una cuestión muy densa de lo que hay en el territorio. O sea, se tiene muy densa en el centro, cada vez va perdiendo fuerza hasta que se deshilacha y va desapareciendo en el horizonte. Pero, no sé, yo he vivido en ciudades como Barcelona, por ejemplo, que en la parte posterior tiene las montañas del Tibidabo. Es decir, que eso le impide crecer, o ha sido un impedimento topográfico. Acá eso no existe, uno puede explayarse perfectamente por toda la Pampa. También se ve la importancia de la ciudad en relación al río, están estos barcos, la ciudad tenía en su momento todos los puertos en el centro de la ciudad que después se han ido pasando a la zona sur y a la zona norte de la ciudad. Obviamente que esta cuadrícula que nosotros tenemos no es esta, ¿no? Este es el plan Serrat en Barcelona, yo pongo esta foto, Paseo de Gracia y Diagonal, donde está la Pedrera, por ejemplo, de Gaudí, pero es una imagen de una cuadrícula muy homogénea formalmente. Es decir, casi todo lo que es abierto es público y todo lo que es construido es privado. Esto sería como un paradigma para nosotros. Creo que ha habido cierta añoranza por querer tener en nuestras ciudades esta homogeneidad, pero nuestras ciudades tampoco son esto. Esto es la cuadrícula de la ciudad de Detroit, que yo llamo Detroit, donde la gente, en Estados Unidos en este caso, que pongo el más enigmático de todos, ha abandonado la ciudad y se ha ido a vivir al suburbio y ha dejado el centro de la ciudad vacío. También esto es producto de una posibilidad económica de ir y venir, de tener combustible y autopistas, etcétera, etcétera. Entonces, nuestras ciudades latinoamericanas, o por lo menos como lo veo yo, no es ni una cosa ni la otra, pero sí es esto, una ensalada donde todo coexiste o todo es un caos controlado por esta manzana. En esta, ¿qué pasó? En esta foto hay universidades, hay un supermercado, estaciones de servicio, vivienda individual, vivienda colectiva, garage, tanques de agua, todo convive en esta gran pieza, lo cual le da a nuestras ciudades, creo yo, una gran vitalidad, porque como todavía vivimos en la ciudad y la habitamos y nos divertimos y trabajamos y estudiamos en la ciudad, es un organismo vivo que está constantemente presente. Y formalmente tiene también lo que yo veo como algo bueno, como algo positivo, se me corta, che. Esta heterogeneidad volumétrica, ¿no? Que hoy aparecen, como todos sabemos, con estas imágenes a partir de los edificios de propiedad horizontal, que son edificios privados, ¿no?, de especulación inmobiliaria. Yo les voy a mostrar dentro de esta cuadrícula, donde en este caso ya la cuadrícula de esta posición no se ve, les voy a mostrar un edificio que hemos hecho dentro de esta producción de los últimos años en la ciudad, que es ese que está marrón, ahí a la izquierda. Hemos hecho dos muy cercanos, pues les voy a mostrar solo uno. Entonces, en esta cuadrícula, que como se ve, tiene una subdivisión de la Tierra muy, muy heterogénea, con la variedad de lotes en cuanto a tamaño y forma, esto hace que este desorden que hay en la subdivisión de la Tierra, cuando uno le aplica un índice igual a todos los terrenos, ese desorden se lleva a la volumetría también. No sé qué me pasa. Les voy a mostrar este edificio que está en esta esquina, que es un lote que tiene 14 por 19 metros. Y el programa pedía departamentos de un dormitorio y departamentos de 2 dormitorios que están después de una serie de trabajos dispuestos en estas 2 torres, en estos 2 cuerpos, y están unidos bueno, obviamente por la circulación, el espacio común, el espacio público que tiene un edificio privado. Más allá del tamaño del lote específico, la idea del proyecto es tener como estos 2 periscopios que vayan mirando hacia el centro de la ciudad y el otro hacia el territorio. Este es un dibujo que yo hice para mostrarle a los clientes de cómo se vería el paisaje
desde el interior de las unidades. Esto es una ilusión, porque es como mirar casi, como habitar en una sola vez las dos unidades, que es algo que son dibujos que no pretenden simular la realidad, sino dar una idea, una interpretación de lo que uno considera que es el proyecto. Una vez que el edificio está construido, si uno no es muy ducho, diría, es un edificio bastante común en cuanto a los elementos que lo componen, no tiene nada estrafalario, pero tiene algunas cosas que parece interesante que les voy a comentar. Hasta incluso constructivamente, el edificio tiene un concepto de cómo ha sido construido en cuanto a su etapabilidad, en cuanto a cómo varían los procesos constructivos. Se hace una estructura de hormigón, que en este caso tiene tabiques y tiene columnas sin viga, es un entrepiso que se llama de losa sin viga. Después se recubre el exterior y el interior con una pared de ladrillos comunes, lo que le da un espesor bastante importante y crean estos dos biombos para reforzar la idea espacial que tiene el proyecto. Cuando se hace esto, a su vez se van haciendo todas las instalaciones eléctricas y demás, y después se hacen las divisiones interiores, que este departamento de acá abajo es de un dormitorio y el de arriba, que puede ser de dos dormitorios, y hay dos en el último piso que son diferentes, que son de este tamaño. Y una vez que esto está hecho, se colocan los pisos, que son todos también de un solo material. Pero lo más interesante, creo yo, del edificio, y que no está en el programa, es este espacio común que lo vincula con la calle, con la vereda y con el acceso. Es decir, que el edificio tiene una puerta porque la necesita por una cuestión, pero conceptualmente podría decir que esta entrada, es lo que ven en el piso en el centro, es el espacio que crean estos dos edificios y que conforman, a mi criterio, un espacio público dentro de un edificio privado. Es decir, que el espacio que sube por entre las dos torres sería, podría decir, como un elongamiento de la vereda, como una prolongación del espacio público, ya que en ese lugar llueve, cuando hace frío, es decir, que uno, si bien está ya dentro del edificio, todavía no está dentro de los departamentos. Así que les voy a mostrar esa entrada, llegando al palier, como de adentro se ve el exterior, y llegando a este lugar que tiene, una vez que uno llega, son lugares muy iluminados, porque los palieres en general son lugares muy oscuros, y como no se venden, siempre son lo más chicos posibles, y bueno, en este caso hemos intentado a este espacio público del edificio sacarle un provecho espacial. Después se entra al departamento, que como ven es exactamente igual que el palier, es decir, todo como una casa grande. Y ahí ya se ve en esta foto, por ejemplo, esto que les comenté, una vez que van entrando los rubros que componen la construcción del edificio, una vez que van saliendo, ya va quedando terminado. Si el edificio no tiene terminaciones, no tiene zócalo, no tiene cielo raso, no tiene pintura, no tiene nada más que la pared de ladrillo, los pisos de madera, el techo de hormigón y las carpinterías de aluminio. Estas son un poco las cuatro cosas que componen la obra. Así que les doy, vamos a un breve paso por el interior del edificio, pero también les quiero hacer notar que este periscopio siempre está rodeado por este horizonte que tiene alrededor, que muchas veces, que también se ve en la ciudad, como se ve en este caso, ¿no? De ahí también se ve mirando ya más hacia el lado de las islas, y esto es ya mirando hacia el río donde están, había, porque ya no están, algunos de los proyectos de cuando el puerto todavía estaba frente a la ciudad y ahora ya ha desaparecido. Les muestro esta foto porque este edificio que está acá es el que vamos a ir a ver ahora. Quizás para mí este dibujo o esta pintura del 1900 resumen lo que es Rosario en relación a esta inmensa pampa, a este inmenso horizonte que la rodea como un patio posterior y su relación con el río. Es decir, que la ciudad en definitiva lo que hace es ser una especie de transportador entre todo el cereal
que viene desde ese lugar y que con los trenes llega hacia el río y de acá se produce el transbordo. Rosario llegó a tener, bueno, y incluso en este dibujo se ven algunos barcos de turismo, porque de Rosario se podía ir a Italia, a Génova, en barco. Y Rosario decía, llegó a tener uno de los puertos más eficaces del mundo porque tiene mucha barranca. Y en esa barranca se cargaban los barcos sin necesidad de usar mecanismos de grúas y eso, es decir, la mercadería se tiraba por gravedad a los barcos, lo cual hacía que era muy, muy económico y muy rápido de cargar. Estas fábricas o estas instalaciones que se construyeron frente al río para poder después sacar lo que se producía, la primera fábrica de Rosario es esta, que es la refinería de azúcar de Puerto Norte, que es ese edificio que ven ahí con estas chimeneas. Y en los años 30, esa fábrica, se demolió parte de esa fábrica para construir este silo, que es el silo blanco ese que ven ahí, que es de 1930, que es el que veíamos desde la foto del edificio. Nosotros, después la fábrica se vendió en dos partes, en dos lotes, y nosotros, nuestro estudio, se encargó de hacer uno de los dos proyectos, que es el que les voy a mostrar, y el otro lo ha hecho el estudio de Solsona en Buenos Aires. Así que sobre este lugar, sobre esta antigua fábrica, donde se preservaron algunos edificios, otros no estaban, se pusieron unos nuevos, se demolieron algo de los silos, se abrió una avenida, toda una serie de decisiones tendientes a que el proyecto comenzara a fabricarse una relación con el resto. Este es un terreno de 25.000 metros cuadrados totalmente privado. Y en general podría ser que estos proyectos terminen como un condominio privado que uno entra por una puerta. Pero en este caso, lo mejor, al igual que el edificio anterior, lo mejor que tiene el proyecto son, más allá de esta superposición de acciones para la vinculación con el parque, la vinculación con el río, la vinculación con la avenida, más allá, digo, de todos estos edificios que se han hecho, que son alrededor de 500 departamentos, un hotel, tiene oficina, es lo que algunos reciclajes que hay también acá, es lo que estos edificios construyen como espacio público, que es esto que está en el centro, esta nueva plaza que hoy tiene Rosario, que es una especie de balcón sobre el río, y es que el color amarillo que ven es un poco la intención nuestra de que el proyecto no sea solamente lo que está dentro del terreno, es decir, intentar conceptualmente de borrar los márgenes del terreno para incorporarlo al dominio del espacio público. Así que acá están todas las intervenciones que se han hecho sobre el espacio público, preservando esos dos cargadores que hay sobre el río, haciendo una torre con doble cabeza. Ahí se ve un poco la maqueta de todo esto que les comentaba, el edificio existente reciclado, los edificios nuevos, los silos demolidos en parte con el hotel en la parte superior, un edificio de oficinas acá cruzando la avenida, y esta torre con este edificio sobre el parque al que se le penetra por debajo para entrar a la plaza, ¿no? Este es durante la construcción, es un proyecto que tiene 100.000 metros cuadrados, tiene 3 niveles en subsuelo de 50.000 metros y otros 50.000 metros en la parte superior. Es la vista que tiene el proyecto desde el río, durante la construcción, también para preservar sus hilos, como tiene 3 niveles de cochero, hubo que hacer una simulación bastante importante. Y sobre el hotel está el silo, en realidad sobre el silo está el hotel. En general, esos hoteles cuando se hacen en silos se colocan dentro de los silos, que después hay que perforarlos para hacer ventanas y todo eso. Y acá se nos ocurrió que quizás podríamos poner el hotel, en vez de ponerlo dentro de los silos, ponerlo sobre los silos, que parecería algo más sensato, y que el silo no perdiera esa condición estructural que tenía. Para hacer esto hubo que demoler parte del silo, es decir, que es así como para hacer el silo se demolió parte de la fábrica, nosotros hemos demolido parte del silo para hacer este proyecto, y pienso que quizás en algunos años también alguien pueda demoler parte de lo que hicimos nosotros,
en este proceso de transformación que van teniendo las ciudades. El silo se demolió hasta un punto donde hay una junta de dilatación para que lo que quedara no estuviera estable, y parte de estos cilindros han quedado también en la plaza, es decir, todo un trabajo para construir un espacio público. Una vez que se ha demolido esto, y aparece ya esta idea de esta plaza, de este espacio entre el edificio existente y los silos, sobre el silo se colocan los 4 niveles del hotel, una planta de lo que sería el layout del hotel, de las habitaciones, y esta maqueta que un poco cuenta cómo lo que va a construirse arriba del silo es casi una extrusión en otro material de la silueta del silo. Eso es un poco durante la construcción. Y esta es una cosa que yo había visto yendo a mi oficina, de esta pequeña, estos silos con esta casa ahí arriba que me parecía fantástica, y un poco de ahí que es una sala de máquinas en realidad. Tiene esta idea de, en vez de poner algo dentro de los silos, poner algo sobre el silo y coronarlo con una construcción. Además de demoler el silo, hubo que desmantelar una serie de galpones que había en el lugar, que son estos, que es cuando llegaba el ferrocarril, llegaba acá abajo a cubierto y acá se hacía el transbordo hacia los barcos. Demolimos esos tinglados, recuperamos estas cerchas, las invertimos, y con esto hicimos la pieza, que es la que va a dar sombra a la plaza, porque como hay 3 niveles de cocheras, es muy difícil colocar árboles. Entonces estas piezas que estaban en el lugar, pero que acá están invertidas, y a su vez para vincularlas, se tienen que unir con la grilla de las columnas de la estructura de la cochera que hay por debajo, dan por resultado este medio imprevisible aparato que se van montando unas con otras, y que es una pieza que tiene 20 metros de largo cada cercha, ¿no? 20 metros de largo por 5 de alto. Son enormes, sin embargo, en el lugar quedan bien, porque tienen como la medida, la escala de las cosas que había. Esta es un poco la idea que yo tenía de ver el edificio existente con este pergolado. Ahí está ya, hace unos años, durante la construcción, estas nuevas piezas que estaban puestas aquí al lado y que ahora están como suspendidas, pero son parte del terreno, es decir, que uno casi que hace cocina con los mismos ingredientes que estaban en el lugar. Es una manera también de diseñar o de proyectar que no es tanto a partir de la habilidad que uno tenga para fabricar cosas, sino de conceptualmente encontrar cómo, de dónde pueden aparecer estas piezas. Eso puede hacer un proyecto que sea mucho más imprevisible y mucho más interesante incluso para uno mismo. Esto es durante la construcción. Incluso el edificio existente tiene una parte superior que es una ampliación también hecho con chapa cincada, que es la chapa que originalmente tenía el edificio nuevo también es de ladrillo. En ningún momento hay un interés de mimetizarse con lo existente, pero sí establecer algún vínculo que lo haga parte del conjunto. Ahí está el sitio, todavía sin el hotel, el edificio nuevo de vivienda que toma el ancho y los materiales del edificio existente. Estamos ya llegando casi hacia el río. Esto es desde la torre, se puede ver un poco de todo el complejo. Y esto ya, acá están los cargadores, ya están viendo el río. Es decir, cómo este balcón público, en un proyecto privado, llega hasta el río, ya al fondo se ve el puente Rosario Victoria, y unos muros de contención. Estas fábricas estaban puestas en unos lugares extraordinarios porque es un lugar donde, por ejemplo, el río no sedimenta, es decir, que acá no hay que hacer dragados, y los barcos siempre podían amarrar cerca de esto, y tienen todas unas pendientes de desagüe que nosotros hemos mantenido, que también el ferrocarril tenían muy en claro cómo era toda la construcción de los niveles. Esto se encuentra a 7 metros sobre el nivel del agua, es una zona muy segura, y de hecho esta fábrica, que tiene más de 100 años, nunca sufrió de una inundación o cosas por el estilo. Y les muestro estas fotos, son recientes, me las mandó un fotógrafo amigo, en algunas visitas con estudiantes o algo,
donde ya se ve la plaza, un poco esto que les comentaba, cómo la vereda pública llega a la plaza. Si a lo mejor alguno de ustedes ha venido a Rosario, a lo mejor lo conoce, y si no, cuando vengan, todavía es un proyecto que está un poco, esta zona todavía está un poco alejada del centro, con lo cual no está totalmente vinculada para llegar, porque caminando igual queda un poquito lejos todavía. Es un bar que está sobre este edificio que les mostré, que es un lugar interesante los domingos, la gente camina, tomar sol, pero este espacio, que yo digo el espacio público, es lo que creo, no es que lo crea, entiendo que es lo más interesante que tiene el proyecto en cuanto a la relación con la ciudad y con lo público, ¿no? Todo este es el espacio público que va a lo largo del río, y esta es la zona de este balcón que les mostré, y el muro de contención existente, donde ahí por debajo también hay locales y hay otra serie de programas. Así es como se ve el complejo desde el río, y lo que está al lado es el proyecto vecino. Pero la plaza es este espacio público que está ahí, del cual estoy hablando hace un rato. Ahí les muestro la imagen de cómo está terminado, un poco bastante parecido a lo que era aquella maqueta que mostré al comienzo. Ahí se ven un poco los rastros del silo que se demolió, siempre intentando dejar como evidencias de lo que hubo, memorias de cosas que han estado en el lugar, y, bueno, y después por esto de cómo se desarrollan o cómo evolucionan las ciudades, se van modificando. Hay quienes dicen que las ciudades son como las nubes, que uno las mira, y cuando baja la mirada y vuelve a mirar, ya no es la misma nube, porque se ha transformado, pero tampoco es que uno ve tomates. Es decir, uno sigue viendo algo parecido a lo anterior, que se ha transformado en su forma. Es casi esa continuidad que tienen las cosas, ¿no? Y esta foto, me gusta relacionarla con aquella pintura que les mostré al comienzo, de cómo la ciudad se desgrana hacia el horizonte infinito, y esta relación que tiene el paisaje lejano, de que ya vamos a ir, y el río marrón de la ciudad. Al costado del complejo, un poco más acá a la izquierda, ahí ven como una araña que hay sobre el agua, que son unos dolphins de hormigón, porque donde están esas torres blancas, ahí también hay unos silos. Entonces, los trenes llegaban hasta ese lugar y los barcos amarraban en esta pieza, que a mí me interesa mucho. Hay a lo largo de la costa de Rosario una cantidad increíble de infraestructura, de cosas que han quedado en desuso, que son muy interesantes y que todavía no están vinculadas al espacio público. Ahí está la pieza que les muestro, que es un objeto que he llevado ahora a un curso que he dado para trabajar con esto. Y esta es la foto. De arriba ven los silos que había, acá abajo está donde nosotros tuvimos el proyecto que les mostré, y arriba está el barco desamarrado ahí al Dolphin, que es una pieza que servía justamente para eso, para controlar el embarque. Ahí está la pieza, hoy día, así como está hoy día, que no se usa porque no está vinculada al paseo público que hay acá arriba, pero que la gente clandestinamente la usa como muelle de pesca. Entonces, he pensado qué se podría hacer con esta pieza, pensando que la pieza ya está hecha, que lo que uno tiene que hacer es agregarle una palabra más para completar la frase, ¿no? Y formalmente, como todas estas cosas que se hacen sin ninguna intención estética, son extraordinarias. Así que como que me encargué de un trabajo, me hice un proyecto, que es transformar esto en un jardín botánico de plantas botánicas, de plantas acuáticas, colocándole unas escaleras que pudieran bajar y teniendo ya esa especie de piletones donde colocar las plantas. La gente pescando, y al fondo se ve el hotel, el silo y el proyecto que les terminé de mostrar, ¿no es cierto? Desde el río se vería algo así. Entonces, el río trae mucha planta, mucha vegetación del Amazonas, de Brasil, de Paraguay, de donde viene. Cuando viene con mucha creciente, trae mucha cosa, mucho camalote. Bueno, es una flora y también una fauna muy, muy interesante. Entonces pensé que uno las podría contener dentro de estos lugares, y que la gente pudiera pasear y subir
y educar y mirar y aprender también de todo esto que nos rodea. Entonces, ante esta situación, imaginé que podía ser una cosa de este tipo. Un gran macetero urbano, ¿sí? Donde la gente pudiera, y hubiera carteles que educaran y dijeran qué especies son, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Bueno, en esta imagen la gente está más como en una fiesta de casamiento vestida, pero bueno, la idea era que el público común pudiera, y no están barandas, no habría que dotar de barandas de seguridad todo el proyecto, pero es un proyecto que, como varios que he hecho, que nada, los hago así un poco con 4 o 5 dibujos para imaginarme cosas. Y viniendo más hacia el centro de Rosario, hay otro momento que también es interesante, que es este lugar. Acá hay más barcos que amarraban, acá es donde estaba ubicado el Parque de España, pero por aquí detrás pasaba un tren en una trinchera, y el tren, por estos túneles, se traía toda la mercadería que iba a este barco. En esos túneles, que hoy es donde está el Parque de España, es una obra de Oriol Bohigas, Martorell Mackey, del año 78, un proyecto de gran estudio catalán, que yo creo que es el proyecto que inaugura de alguna manera la relación pública que Rosario hoy es extraordinaria, que tiene sobre el río, tiene un espacio público sobre el río impresionante la ciudad. Y esto es lo que les contaba, el ferrocarril llegaba por este túnel, que hoy es una avenida vehicular, y en este túnel se estacionaba el tren, y por esas pequeñas puertas entraba por estos otros túneles que salían hacia el río. Tampoco en estos dibujos que encontré del proyecto original se ve esta relación entre el túnel arriba y los otros. Y estos son los túneles que en el proyecto de Bohigas, una vez que él los vio, se transformaron en la sala de exposiciones del Centro Cultural. Es decir, que estos túneles, originalmente, como todo lo que hay en la costa de Rosario, servía de vinculación entre lo que llegaba del territorio y lo que salía del río. Esta es la planta de estos túneles, que el ferrocarril pasaba por acá detrás. Entonces, estos túneles están cerrados ahora, obviamente, y a nosotros nos encargaron adaptar uno de estos túneles para hacer una biblioteca. En realidad, el proyecto, dicho de una manera muy racional, son diseñar unos muebles para que funcionara una biblioteca, que es una mesa de lectura, un mueble donde guardar los libros, y 2 lugares para tener televisores con videos, para poder ver videos. Dicho así, es un proyecto bastante corto, es decir, qué es lo que uno le encuentra a este lugar para poder desarrollar el proyecto y que no sea solamente dar respuesta a esa demanda funcional y específica. Entonces hicimos unos muebles que están apoyados con una mesa al centro, y al final una especie de 2 biombos que ocultan la zona de los televisores, una especie de 2 pequeños lugares de 2 conos para poder mirar películas y videos y esas cosas, que son estas. Es decir, que una vez que uno traspasa estas puertas, aparecen los televisores, pero que uno cuando entra no lo ve. Es decir, que el proyecto, en definitiva, son estas puertas que conceptualmente abren ese fondo que hoy está cerrado, pero que alguna vez estuvo vinculado a otra cosa. Estas puertas tienen esta idea: cuando uno entra a la biblioteca, uno va hacia allá atrás a ver hacia dónde va a ir una vez que traspasa esas puertas, y no se va a ningún lado. Se va a este lugar que ocultan los televisores. Pero como idea, como concepto, es que uno pueda ir más allá, que uno pueda traspasar esas puertas, perforar idealmente el final de este túnel, traspasar ese enigma que hay ahí detrás, y llegar a esto que yo les comenté, que era el patio de la ciudad, ¿no? Este es el espacio, el gran espacio público que nos rodea, es este horizonte infinito, este espacio infinito, que es donde sale todo el cereal que pasaba a través de esos túneles hacia el río. Y es el mejor paisaje que tiene la ciudad, porque
tiene este cielo inmenso, con estas nubes impresionantes que cambian todos los días, son como cuadros a una escala enorme, donde, bueno, aparece todo, una tela gigante. Y también yo imagino a veces poblado por estos personajes, como estos robots que van caminando por este campo, a los cuales también he dibujado mucho, estas torres que son como, los imagino como personas que van en una procesión llevando estos cables, como varias fotos de todas estas piezas que son con los brazos, viste, que van ahí, parece que están con el hombro, ¿no? Llevando el peso de la energía, ¿no? Y están ahí que se van fundiendo allá contra el horizonte. Y el campo está, o esta zona rural, o este paisaje está abandonado o deshabitado, si es mejor la palabra, porque hoy está dedicado totalmente a la agricultura. Es decir, antes hay gente que vivía en esa casa, por ejemplo, y que tenía perros, caballos, gatos, gallinas, vacas. Hoy, como todo esto está dedicado a la agricultura, ya no hay ninguna necesidad de vivir en el campo. Entonces la gente lo ha abandonado y han quedado estas casas vacías que me gustan mucho, que son casas urbanas, porque también es interesante ver cómo, como no había una tipología de casa rural, se construían las mismas casas que se hacían en los pueblos. Entonces estas casas tienen una fachada, como se puede ver acá, que en este caso mira para el otro lado, tienen medianeras, por ejemplo, son casas, son fragmentos urbanos puestos en el medio de la nada. Es casi como una cosa muy, muy, muy potente que tiene todo el territorio, ¿no? Así que esta idea del objeto aislado, posado en el campo, me dio pie un poco para hacer este proyecto, que es una concesionaria de implementos agrícolas que está al costado de una ruta. Esta es la ruta 34, que va desde Rosario a Santiago del Estero. Va a Bolivia en realidad la ruta, pero va de Rosario a Santiago del Estero. A 100 kilómetros de Rosario está esta concesionaria, que como ustedes saben están casi siempre obviamente dispuestas sobre las rutas, porque la ruta sería como si fuera una avenida o una calle donde los posibles compradores pasan y ven lo que se expone aquí dentro, que en general son máquinas cosechadoras, tractores y todo ese tipo. Es decir que si bien el proyecto tiene un terreno, por ejemplo, concreto, que es el que está delimitado ahí por esas líneas negras, tiene un terreno conceptual, que es este amarillo, que es el cono de relación entre el observador y lo que el observador observa, que es lo que está ahí adentro de esta gran ventana, o de este gran ojo, que mira como que es una pieza que se pone a observar lo que pasa por la ventana. Después, constructivamente, el edificio es muy sencillo, digo sencillo en el sentido de que está hecho con la misma tecnología que se hacen todos los galpones en la zona. Es decir, en este pueblo hay una empresa constructora que construye galpones, que construye silos, o sea que se hizo con esa tecnología metálica. Es una maqueta que hemos hecho para una muestra. Ahí está el propietario, lo muestro en el sentido de que estos edificios como no tienen otros edificios, uno no puede saber realmente el tamaño. Y después una cosa que también se observa acá es que tanto el interior como el exterior están forrados con chapa, con lo cual toda la estructura desaparece para lograr una pieza más abstracta. Así que vamos a dar una vuelta alrededor de la entrada. Ese techo triangular es una sorpresa. Cuando hicimos una maqueta que tuvimos para plegar, tuvimos que cortar y apareció esta pieza que parecía que podría ser una manera de cubrir la entrada. En la parte posterior también tiene una entrada de luz translúcida, es transparente al frente pero translúcida atrás. Esto es lo que les decía, aquellos silos están hechos por la misma gente que hizo este edificio. También puedo pensar, o en un momento pensé, o imaginarme que todo esto es como un gran jardín botánico, un gran jardín zoológico, donde hay animales metálicos, como, no sé, aquello podría ser un elefante, un hipopótamo, esto podría ser un lagarto, un reptil. Y la pieza se va acomodando, casi aislada, como todas estas grandes piezas que están en el territorio. Y estas fotos que son de Gustavo Fritegoto, que es un gran fotógrafo y un gran amigo, donde la nube sale de dentro, ¿no? Parecería que hay humo ahí por detrás que le aparece arriba al techo. Y por la forma que tiene la planta,
bueno, también se pueden lograr estas imágenes donde la pieza, el volumen empieza a desaparecer o a desarmarse, siempre puesto sobre el horizonte y al final llegar a la condición más abstracta que tiene, que es esta. Una vez visto esto, también sin pensarlo, el edificio aparece como un cartel, como estas cosas que aparecen al lado de la ruta metálicas. Esta es una foto que saqué el año pasado volviendo de Córdoba. Este cartel está mirando hacia la ciudad de Córdoba por la autopista, con lo cual está mirando al oeste. Acá el oeste, al no haber montañas ni nada, baja el sol hasta último momento casi le pega el sol eh, de manera perpendicular al cartel. Y estas chapas, con el calor un poco se deforman y parecen de papel, ¿no? Una cosa maravillosa, y el reflejo, bueno, ojalá que pueda hacer un proyecto ahora y utilizar esta tecnología. Este es uno que también he visto no hace mucho, soy un gran, no sé si un gran observador, pero por lo menos miro todo lo que hay alrededor acá, que es lo que después utilizo de alguna manera o reaparece inconscientemente en los proyectos. Otros carteles que están con toda esta estructura, contra el viento, toda esta tecnología muy, muy básica, muy elemental que me gusta mucho. Y siguiendo por esa ruta, siguiendo por esta ruta 34, llegamos a la ciudad de Rafaela, que es una ciudad que está a 250 kilómetros de Rosario, y acá nosotros participamos de un concurso para transformar un viejo mercado en un centro cultural. Casi todo el trabajo que uno hace es privado, todo esto que mostré ha sido privado, salvo la biblioteca, y la única manera de hacer un proyecto público es tener la fortuna de ganar un concurso y poder construir un edificio que tenga más que ver con la comunidad. Así que esto es donde existía el viejo mercado de la ciudad, que es este galpón, es esta nave, que después fue la estación de ómnibus de Rafaela. Así que así estaba, ahí incluso se ve un colectivo entrando. Después se le había agregado un museo aquí al lado y se le había pegoteado también allá una escuela y una escuela de fotografía y una biblioteca. Así que todo el complejo que es esta manzana tenía un poco todas estas construcciones, ¿no? En 1900 así era como se veía el mercado, y esto es las fotos que se enviaron para el concurso. Es una ciudad que yo conozco porque he hecho algún otro trabajo ahí, tengo amigos, pero fíjate la poca, la nada, no la poca, relación que tiene el edificio con el espacio público, con la calle, con la vereda, con esta calle que hay acá a la izquierda. También es una foto muy fuerte porque en estos pueblos, en general, cuando se ha hecho el pavimento, se han talado todos los árboles. Entonces los pueblos del interior, de la provincia de Santa Fe, están así como pelados, no tienen árboles, y en verano, la hora de la siesta, es una cosa tremenda de esta soledad y este sol que hay, ¿no? Toda la gente metida dentro de las casas. Así que creo que el concurso lo hemos ganado por varios motivos, pero uno de los motivos, como acá había que hacer un centro cultural y un centro de convenciones, en las bases del concurso un poco incitaban o insinuaban o te direccionaban a que el centro de convenciones estuviera dentro de esta gran nave industrial y que el centro cultural estuviera afuera. Pero nosotros lo que hicimos fue lo opuesto. Nosotros decidimos restaurar el edificio existente, poner ahí adentro el museo, la biblioteca y la escuela, y una vez que eso estaba terminado, demoler lo que estaba al exterior para pasarlo ahí adentro, y una vez que eso estaba metido dentro, liberar el terreno para hacer el centro de convenciones y eventos, que se iba a hacer en una segunda etapa. Esto es lo que presentamos para el concurso. Les muestro algunas imágenes. Siempre hay un espacio público de antesala entre el interior y el exterior, las alturas, tomando materiales, en fin. También el centro de convenciones es una nave como la que les mostré. Pero para poder para que entrara todo el programa dentro del edificio existente, tuvimos que construir al centro esa pieza que se ve, que es como una mesa de hormigón gigante que tiene
el museo, la biblioteca en la planta baja, y en la parte superior la escuela de artes y oficio, que son esos salones que están divididos por esas especies de placares. En la sede exterior, bueno, hay archivos, hay toda una serie de programas municipales. Y el centro de convenciones a la derecha, que no está construido. Habíamos imaginado el interior del edificio como una plaza cubierta. Ahí se ve la biblioteca, las aulas arriba, pensando que la gente podía pasar, tipo, como un espacio público cubierto, sin ninguna necesidad a lo mejor de ir necesariamente hasta el centro cultural, porque se puede traspasar el edificio, entrarle por una punta y salir por la otra. Esta es otra imagen donde se vería subiendo en la parte superior los talleres con las mesas de trabajo, los lugares donde guardar las cosas. Y esta es una imagen que nosotros mostramos para el concurso, donde se ven estos talleres que siempre hago el mismo comentario, es decir, es una imagen demasiado linda para mí, ¿no? Demasiado organizada, demasiado prolija. Imaginarse que ahí va a haber chicos y chicas y gente, artistas, trabajando, pintando, haciendo escultura, con materiales, y parece un lugar bastante aséptico. Y por suerte, cuando ganamos el concurso, se nos pidió que estos talleres de arriba, porque la biblioteca y el museo de abajo ya están cerrados en sí, por la losa y por la carpintería, pero estos talleres de arriba tenían que tener un acondicionamiento propio, porque no se podía tener calefacción y aire acondicionado para todo este volumen de aire. Así que ahí nos tuvimos que diseñar una especie de cierre, estos capuchones, donde creo que es lo más interesante también que tiene el proyecto, para poder aislar estos talleres del resto de la sala. Así es como así se encontraba el edificio. Después nosotros construimos esta pieza, donde va a estar la escuela, se pintó todo blanco, y obviamente durante la construcción siempre van apareciendo cosas imprevisibles que algún artista ha hecho sin saberlo, ¿no? De tapar estas ventanas con estas piezas extraordinarias que parecen casi de Lucio Fontana, diría. Y sobre esta losa hemos hecho estos capuchones livianos, donde están las aulas hoy día. Así está el proyecto ya terminado, está muy bien construido por una empresa local, ahí de Rafaela. Este es el taller de teatro. Estos son los interiores de los talleres, de escultura, de pintura, de cerámica. Ahí están llevando ya todo el material de los caballetes, el momento que se iba a inaugurar. Estas fotos son de Federico Cairoli, un amigo también fotógrafo de Santa Fe. Y estas fotos creo resumen un poco lo que es el proyecto, que es la biblioteca y el museo en la planta baja, la losa y los talleres en la planta alta. Ahí está el museo. Tiene una gran actividad cultural en la ciudad, se hace un encuentro de teatro nacional que es muy reconocido. Ya nos vamos a ir alejando un poquito, vamos saliendo marcha atrás, digamos, hacia el exterior, que se restauró la fachada, se recompusieron algunas ventanas, y hicimos peatonal esta pequeña calle que había, si recuerdan la foto que les mostré al comienzo. Se abrieron bares alrededor, entre el edificio y los bares se han puesto todas estas guirnaldas de luces, el municipio organiza encuentros, música, teatro, música al aire libre, y ha activado toda esta zona de la ciudad, todo este barrio que antes estaba totalmente muerto. Y así es un poco como se ve hoy lo importante, creo yo, de una intervención pública en un lugar que active y reactive y vitalice toda una zona que estaba totalmente nada, no pasaba absolutamente nada. Y muchas veces uno cuando hace estos proyectos a partir de algo que hay, ese era un edificio interesante, muchas veces uno tiene que trabajar a lo mejor con preexistencias que no son tan interesantes o que no tienen algún gran valor. Esto que ven ahí, esta casa color gris, es la casa donde vive mi amigo el fotógrafo, Fritegoto, y me pidió que le hiciera
su estudio de fotografía, que es esta pequeña maqueta blanca que ven, con esa gran ventana, donde yo me imaginé que él desde el interior de su estudio podía mirar a través de esa ventana la pampa, el campo que tiene enfrente, prácticamente. Esto está en una ciudad muy cerca de Rosario. Así que le hice este pequeño estudio que es metálico, ya que la casa es de ladrillo. Entonces, esta era la situación. Yo siempre tiendo a pensar que el proyecto ya comenzó, ya está acá, el proyecto uno tiene el hilo a la madeja para seguir sacándole el hilo al ovillo, ¿no es cierto? Bueno, esta pieza es esta, que retoma algunas medidas, que vincula hacia este patio con la casa, que tiene una entrada independiente de un auto, para tener independencia, y después tiene un entrepiso, donde arriba tiene la sala de cuarto oscuro, revelado, perdón, y todo eso. También las alturas, tomando algo que tenga que ver con la casa. En un momento del proyecto, él me pidió que le quitara esa ventana que yo le había hecho, y la verdad es que digo, bueno, lo vi desde el punto de vista formal, le queda mejor sin la ventana, porque se hace más pesado arriba, queda más liviano ahí toda esa entrada. Hice un portón que tiene la misma grilla de los bloques de la pared de 2040. Así está construido el edificio, que se llama Espacio de Formación Fotográfica, EFF. Y porque él me decía que esta ventana lo iba a exponer mucho a la calle, él tiene que trabajar ahí, está un poco más a veces oscuro. Bueno, me pareció bien esa idea de quitar la ventana. Yo en general, cuando me dicen algo, trato de pensar, porque en la mayoría de los casos, todas esas demandas, en muchos casos, no en la mayoría, pero en muchos casos, lo mejoran al proyecto. Le quitan cierta idealización que uno tiene. Así que ahí les muestro este pequeño galpón que tiene 40 metros cuadrados, esta entrada, que está despegado de las medianeras, y en esa ventana aparecen los cuadros de él, de las fotos del paisaje. Y ahí me di cuenta que esos cuadros, o esas fotografías, perdón, son las verdaderas ventanas. Es decir, que la ventana que él tiene para mirar el paisaje no es una ventana, que hubiese sido una cosa muy literal, sino que es a través es la ventana de su máquina de fotos. El paisaje lo mira a través de la ventana de su máquina de fotos. Y cuando vi ese día que sacamos estas fotos, me imaginé eso, ¿no? Me imaginé que donde estaba aquella ventana, donde se iba a ver el paisaje tan obvio, aparece este paisaje, que es un paisaje que también está alrededor, pero que ya está pasado por una observación previa. Y la parte de la planta baja, que se une con la otra casa, es muy chiquito el terreno, pero ahí puso una pileta, una pequeña pileta, y bueno, casi creo que acá es donde lo que había y lo nuevo también, como una especie de pareja, se hacen un guiño y empiezan a establecer una relación, una cosa con la otra. Ahora le dije que si algún día se hacía rico y famoso, le iba a hacer algo así, ya si un día iba a tener como un instituto o algo más grande donde dar clases, puede ser ya una escuela o algo del tipo, que son, lo digo un poco en broma, pero son los edificios que yo miro. Y los miro porque están acá, están alrededor, ¿no? Están alrededor del lugar donde uno viaja. En ese mismo pueblo hicimos un trabajo comunitario para hacer una escuela de 4 aulas para un grupo de chicos con capacidades diferentes, que tenían una cooperativa de madres y padres que tenían dinero, pero bueno, el municipio le había donado un terreno, no tenían un proyecto, nosotros hicimos el proyecto, que está dentro de todos estos mismos familias de edificios. Son estas 4 aulas, es un proyecto que tiene 20 metros por 20 metros, 400 metros cuadrados, y como ya ellos tenían algo de dinero, y por siempre el tema de la inflación, y empezar a construir lo antes posible, con el dinero que había hicimos el baño que estaba en el medio y las veredas. Después gente que hace galpones ahí en la ciudad, donó la estructura para hacer el techo. Y después, bueno, con unas rifas y todo ese voluntarismo que hay, se cerró el edificio. Y así está ahora, hace ya creo un año que no voy,
A veces cuando viene gente a ver, a conocer el estudio, y hacemos un recorrido por el interior a ver estas obras. Esta es una de estas visitas de un grupo de Mar del Plata que habían venido. Así que ahí está la escuela, que lleva 10 años en construcción, es del año 2010, todavía no está terminada, todavía no está inaugurada. Le falta la carpintería y varias cosas más, todo el interior, el Durlock interior. Pero bueno, también les muestro un poco el contexto, ¿no? Son calles que no tienen cloaca y hay cuneta, no hay pavimento. La foto me parece que lo hace al edificio, si bien que uno puede interpretar que acá hay algo, pero el edificio forma parte de todos estos edificios que hay alrededor. Toda esta arquitectura que dejó, eh, la historia de la arquitectura inglesa, de los ferrocarriles, y hace también 4 o 5 años hice una casa para una amiga, que es un crédito Procrear, que es esta casa, una casa de 80 metros, ahí está Gustavo sacando la foto, que es otro galpón también. En esta casa me pasaron 2 anécdotas. Una es que un día estaba visitando la obra y pasó un señor del barrio y me preguntó si esto iba a ser un salón de fiestas. No, no, le dije que era una casa. Y después otro día que también estaba ahí visitando la casa, pasó otra persona y me preguntó si esto iba a ser un templo. No, no, le digo, es una casa, ¿no? Es un galpón. Pero son todos proyectos que mantienen una ambición intelectual, pero no son pretenciosos. Es decir, no pretenden ser algo extravagante, con lo cual yo no me siento identificado, pero sí, es decir, son, creo yo, casas pertinentes al contexto. Siempre miro todo lo que hay alrededor, cuál es el carácter de lo que hay alrededor, no caer con algo que, no sé, que esté como hasta fuera de lugar, ¿no? Que parezca como que no pertenece al lugar. Me gustan estas cosas que tienen, ya te digo, y sin ser, sin imitar y nada, pero intentando que las cosas tengan cierta pertinencia, ¿no? Qué sé yo, los pinchitos, esto que hay alrededor, las formas, los materiales, la sencillez. Obviamente que son casas con poco dinero porque tienen este crédito tenían. Bueno, dice esta galería que es cochera, quincho, en fin, que saben que tenemos acá buen clima y este es un lugar con un estar al exterior que se usa mucho. Estos son mis dibujos que nunca se los muestro al cliente porque yo creo que si hiciese esto saldrían corriendo. Este, y tampoco les cuento esto que yo les cuento a ustedes. Yo al cliente le cuento cómo está distribuida la casa, te preguntan cuánto miden los dormitorios, cuántos metros tiene, cómo se va a construir. Trato de que la casa, una vez que se construya, no le entre agua, que necesite poco mantenimiento. Voy contando una serie de cosas de la casa, pero este, no relato todo esto otro que está por detrás de la casa, que es lo que también le da sentido, ¿no? Esta es la planta, es una planta muy compacta, bastante eficaz, siempre la misma ventana, me gusta repetir tipologías de ventana, no me gusta, tampoco me gusta inventarme un problema y después resolverlo, yo trato de, por mi forma de hacer, no digo qué es lo que hay que hacer, yo cuento cómo lo hago yo, trato de evitar problemas, trato de adelantarme algunas, mientras voy diseñando la casa, voy imaginando cómo se va a construir, y ahí me voy imaginando posibles conflictos. Esta es una casa que el techo metálico está por sobre la caja, le sobresale por todos lados, es decir, que no hay canaletas, no tiene paveta, no tiene nada. Entonces el techo como que la recubre completa y la protege, ¿no? Y después el fotógrafo, como anda también como yo, siempre por el campo, me manda esta foto de la izquierda y me dice, ya la vi, dice, ya vi de dónde sacaste la casa que está en Roldán. Como dice, al final no hiciste nada, porque lo único que hiciste es copiar un galpón que está por acá cerca, que yo nunca lo vi, pero que evidentemente, bueno, porque yo la casa, te digo, esta manera de ir despeluchando ahí los materiales, quizás tenga más que ver con el Castelvecchio de Carlos Carpa, esta idea que vos vas, viste, como mostrando todas las capas constructivas que tiene la cubierta, sacándole la chapa, después sacándole el cielo raso, después sacándole todo y dejando solamente los elementos estructurales. Pero bueno, de alguna manera creo que esta familiaridad que tienen estas arquitecturas hacen que, bueno, él me haya mandado este díptico, ¿no? Y esta es la última casa que hice hace poco,
Ya es una casa más grande, para un amigo también, estos son todos amigos, que este, bueno, le dije que no le iba a gustar la casa que le iba a hacer, y no le gusta la casa, pero me dijo que no había hecho nada en la casa, que al final cuando hice la casa de él trabajé poco, y yo digo, bueno, para hacer poco hay que trabajar mucho, es una casa que tiene cierta también sencillez, con un solo techo. Me gusta, si en la medida que pueda, me gusta hacer la casa solo, toda en planta baja, para que la gente camine sobre la superficie. Si tengo la posibilidad de elegir, elijo hacerla en planta baja. Es una casa que está en un lote, es ese lote que ven ahí. Sin embargo, como idea para mí es una casa que está en el territorio, es una casa que podría estar aislada. Y les muestro cómo ha quedado la casa. Está en estos barrios con casas más voluptuosas. Es una casa que tiene estas dos columnas, una en diagonal, y en la parte posterior tiene la galería. Mira, ayer estuve en este lugar, la pasé a ver a la casa y le han construido acá una casa mexicana acá al lado. Estos lugares que son como también uno de estos lugares donde hay de todo, ¿no? Pero la casa la relaciono más yo la imagino así a la casa, como esta. Esta es una casa que está, que la he usado también para algunos proyectos con estudiantes. Estas es lo que acá se llaman taperas, casas que están abandonadas, con esos ojos negros, este, y nada, es lo que le da sentido, creo, también a esta inmensidad, a este campo inmenso, a esta cosa casi. Acá en el campo hay mucha cosa liviana, suelta, el aire, vuelan hojitas, ¿viste? Ahí hay humedad, los cables de electricidad, hay toda una cosa bastante etérea, bastante etérea. Sin embargo, estas piezas así pesadas lo ponen a todo lo demás muy en evidencia. Esto durante la siembra de la soja, donde se ve. Y hace 2 años me invitaron a una muestra colectiva, en la Graham Foundation en Chicago, que se llama, como ven acá, Espacio sin drama, o si la superficie es una ilusión, pero tiene profundidad. Y la idea de esta muestra era construir un teatro, un teatrino, una especie de escenografía donde poder, no sé, imaginar este espacio sin drama que uno tiene. Entonces, la contaduría nos había mandado algunos ejemplos en la historia de la arquitectura de estos teatrinos, como este de Inigo Jong, quizás este de Aldo Rossi, el teatro científico, para nosotros, para mí, cuando yo estudié, era el más conocido. Ahí están las columnas del Galagatese en Milán. Eh, Esta es una escenografía que hizo David Hockney para La Flauta Mágica en California. Y yo pensé que para hacer este espacio sin drama, digo, bueno, para mí es esto que les mostré, este inmenso espacio que está acá alrededor. Y superponer imágenes, poner una foto del paisaje pampeano de Gustavo Fritegoto, poner la maqueta de los chilos que yo tenía acá en el estudio, y poner un dibujo de las torres de alta tensión, que ya también lo tenía. Así que estas tres piezas las superpuse una frente a otra, que es como creo que es el paisaje acá, porque en las ciudades europeas en general, como hay mucha historia, como hay mucha más historia que acá, hay una superposición vertical, es decir, que cuando uno cava para hacer algo se encuentra con un cimiento barroco y va más abajo, y bueno, y hay otra cosa renacentista, y entonces hay capas, hay como superposición de capas, pero nosotros, como no tenemos esas capas, pero llegué a pensar que uno puede tener las mismas capas, pero puestas en horizontal, una sobre otra, superpuestas. Entonces, les muestro las tres cosas que ya la vimos en la charla, que es esta foto de Gustavo Frigoto, este silo del complejo que les mostré, y esta torre de alta tensión. Una vez superpuestas estas tres piezas, esto es lo que yo envié a Chicago. Entonces, se da también una casualidad que el silo
el humo le sale adentro del silo, el silo se transforma como una especie de chimeneas, y todo un poco vibra a partir de la electricidad de estas torres de alta tensión, que en este caso las hice imprimir en un acrílico. Y esta idea de este espacio que no tiene perspectiva, pero tiene mucha profundidad, también se ve en la pintura de Florencio Molina Campos, donde lo que está en primer plano está exageradamente grande. Este caballo con este gancho, y hasta la dentadura tiene exageradamente grande. Después hay un árbol y un caballo más chico, más al fondo otro más chiquito, y al fondo aparece el paisaje, el horizonte, perdón, y arriba las nubes, con un pájaro. Esta imagen es, creo yo, la que cuenta un poco este espacio de este caballo desaforado que puede correr hasta donde quiera porque no va a encontrar nada que lo detenga. Y esta es la foto que estaba dentro del estudio de Gustavo Felitte-Goto, donde un poco resume esta idea de lo que es el título de la charla, que es el horizonte circular. Porque Charles Darwin, cuando estuvo acá en Argentina, cuando vino a Sudamérica y recorrió, dice que acá encontró la tierra más plana que él ha visto jamás. Y que el hombre de la Pampa habita el centro de una circunferencia. Porque de donde estamos nosotros y lo que vemos ahí en ese horizonte, hay 13 kilómetros de distancia. Entonces, uno siempre habita el centro de esa circunferencia. Y por más que uno se mueva, siempre va a estar en el centro de esa circunferencia. Es decir, que ese horizonte tan real y tan concreto que está ahí no existe. Es una línea imaginaria, es una abstracción, porque no es como la cima de una montaña. En la cima de una montaña uno puede subir y llegar, y eso no llegué. Ahí no se llega nunca. Es decir, que esto creo que también, esa idea de que esa vastedad es realmente un paisaje infinito de este horizonte circular, que uno sin moverse, y literalmente parado en este lugar y girando 360 grados, se encuentra en el centro exacto de esa circunferencia de 13 kilómetros de radio, que es el horizonte circular. Bueno, hasta acá llegó mi amor. Muy, muy, muy bueno. ¿Sabes qué? ¿Cómo salgo Bueno, la noche? obviamente que abrimos el espacio para los que quieran hacerte alguna pregunta en relación a tu exposición. Espero que no se haya hecho muy larga. No, para nada. Vos sabés No, que esa foto última que mostraste, no sé si recordás, hace bastantes años, diste una charla en La Plata, en el CAPBA, al cual yo también te invité, y empezaste la charla con esa fotografía. mamba. En esta charla terminaste la charla con esta fotografía y en la charla que diste hace unos años empezaste con esa fotografía. En este espacio que estamos armando, en general hay muchos estudiantes, por ahí reflexionaba acerca de toda esta mirada como profunda que vos tenés acerca del paisaje, acerca de la arquitectura, es como muy personal, ¿no? Pero también me interesaba que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia como estudiante, cuando vos eras estudiante de arquitectura. Digamos, cómo viviste esos años, cómo era la facultad, qué referentes tenías, qué ideas tenías en la cabeza, si todo esto que estás contando surgió un poco desde ahí o lo fuiste construyendo a medida que fuiste avanzando en la carrera. Estaría interesante que puedas contar un poco eso. No, yo cuando estudié la carrera no tenía idea de nada. Y la verdad que a mí todo esto incluso cuando terminé la carrera, ahí sí tuve un gran profesor que fue Roberto Gira, que fue quien me dijo: viajá, andá, mirá, pensá, reflexioná. Y para mí, haberme ido, esos años que estuve fuera, que fueron 6 años, ahí es donde yo vi todo esto. Yo lo vi desde lejos. Porque hace poco leí que el foráneo ve más que el lugareño. Es decir, que aquella persona que ve algo por primera vez ve mucho más que aquel que lo ve todos los días. De tanto mirarlo, ya no lo ve. Y yo, cuando estaba
cuando estaba en Barcelona y me fui a estudiar a San Luis, que es una ciudad que está en el centro de Estados Unidos, que me fui con Mario Corea porque él iba como profesor invitado, lo acompañé. Nosotros alquilamos un auto en Nueva York y nos fuimos hasta San Luis. Y en ese viaje, lo tengo muy presente, le dije a Mario, mirá, digo, esto es como volver un poco a casa. Entonces, otra vez, porque en Barcelona, en Europa están las montañas, el cielo es bastante, viste, no es como acá. Y nunca me he dado cuenta de eso. Y en ese viaje digo, mirá, estamos como volviendo a casa. Y aparecieron los galpones, las cosas estas rurales, que obviamente por mi infancia, porque es donde yo me crié, pero nunca le había prestado atención. Y en nada, entonces, a partir de ahí empecé a recordar todo esto y cuando volví empecé a hacer eso. Cuando volví, en vez de hacer lo que había visto afuera, empecé a hacer eso que es lo que vi afuera, que es lo que a mí esa distancia no sé, me abrió como esta puerta, esta ventana a entrar a todo esto. Y desde ya que también creo en esto de, no sé, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Yo, por ejemplo, vos te vas a Verona, te vas a Venecia y lo ves a Carlos Carpa. Ves de dónde viene la arquitectura de Carlos Carpa, sin duda. Bueno, Vas a Portugal y ves de dónde viene la arquitectura de Álvaro Siza, vas a Barcelona y ves modernismo y Gaudí y ves de dónde viene la arquitectura de Enrique Miralles, Carme Pinot. Es decir, hay una cuestión de internalización con todo ese contexto, o por lo claro. menos lo que es lo que yo miro, es decir, cuando mirá Sí, esto, ¿no? Ahí, sí. Y lo que creo le da, desde mi punto de vista, sentido, y más que nada porque lo más difícil de conseguir para mí en la arquitectura es el carácter de la obra. Después uno puede hacer obra linda o no sé qué, pero el carácter, ¿cuál es el carácter que esa obra puede llegar a? ¿Qué es lo intangible? ¿Qué es lo más difícil? ¿No? Es sí, eso que no se puede tocar, ¿viste? Es como el alma de las personas, ¿eh? Ah, y en ese sentido, Gerardo, ¿qué pensás de, digamos, qué también nos podés decir acerca de, bueno, supongamos, un concurso, un cliente, surge la necesidad de hacer un proyecto, ¿no? O tus mismas ideas acerca de hacer algo, ¿no? Como veíamos en el jardín sí, botánico, sí, en la araña de Rosario, ¿no? sí. ¿Qué sucede en Gerardo Caballero cuando aparece esto? ¿Cómo es? ¿Hay un proceso? ¿Hay una idea previa? ¿Hay un No, camino? eh, yo trato de lo que mostré acá, yo trato de ir, en la medida que pueda, lo más desarmado posible, imaginar cosas, mirar cosas, nada, es como un viaje que uno hace, descartando cosas, como decía este profesor amigo mío, yo no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Yo lo que no quiero lo sé, a veces no sé cómo hacer lo que quiero, pero lo que no quiero lo tengo claro. Entonces cuando hago algo que no quiero, digo, mira, así sé que no es, pero no, yo trato trato, en la medida que puedo, obviamente, este, ir lo más a fondo que pueda con algo. Pero es más casi conceptual. Nosotros hemos ganado el concurso ahora para el pabellón argentino en Venecia, la Bienal de Venecia, que se llama La Casa Infinita, y que también tiene un poco de todo esto. Es decir, es casi como un proyecto mucho más grande todo, ¿no es cierto? Es como que, no sé, ¿viste? Tampoco lo quiero poner a esto en otro lugar, pero digo, bueno, son versiones un poco de lo mismo, esto que mostré, o una escuela, o una ampliación, o una casa chica, es casi todo el mismo proyecto, un poco que está como escribir el libro, ¿viste? De diferentes formas, y he encontrado una manera en que yo me siento bien, me siento que es una cosa propia, si se quiere decir, y bueno, nada, pero me gusta. También lo sufro, te digo, no es que la arquitectura me fluya a mí como... Sí, sí. Sufro, la padezco más que la sufro, la padezco también cuando las cosas no salen, cuando no salen como uno quiere, y a veces también te das cuenta que, bueno, por X circunstancias no salen. Los concursos sí, hacemos mucho porque es lo que a mí más me gusta hacer, que es obra pública.
una escuela, un centro cultural, no sé, un hospital que hemos ganado también, que son obras que en el privado uno nunca llegaría. El privado es casi siempre una casa o un negocio, que es o un edificio, algo, bueno, una especulación inmobiliaria. Entonces ahí hay menos margen para, o el margen hay que como que ocultarlo con otras cosas, porque uno no puede ir, como dije yo, confesando los verdaderos intereses que uno tiene, ¿no? Pero a mí no me gusta trabajar como un profesional que da una respuesta. Yo prefiero tener una actitud más de amateur, ¿viste? Más de hacer algo porque me gusta, más que ser un buen profesional. Este, Sí. Ya, eh, ya que nombraste el tema de los concursos, porque digamos, citando un poco a Clorindo Testa, siempre decía que las bases de un concurso, de una forma, uno las lee y las tiene como que interpretar, y uno da un poco su visión sobre ese claro. tema. En ese sentido, no digo que tal vez lo haga siempre, pero digo, ¿cómo encarás ese proceso? ¿Interpretás? ¿Tratás de seguir a rajatabla un poco lo que dicen las bases? No, no, ¿Cómo no. Sí, yo, digamos, las bases obviamente que las tomo como un dato, como todo lo que, incluso cuando hago una casa, siempre digo al cliente que me haga una lista de todo lo que necesita. A mí me gusta trabajar con esa cosa concreta. okay. Porque sé que si eso lo resuelvo, eso es el que después cómo, no sé, pero si eso lo resuelvo, o si uno resuelve esa parte funcional, si se quiere, tiene grandes chances de hacer lo que uno quiera. Pero si uno ni siquiera puede resolver eso, es muy difícil. Entonces, esa es la primera pregunta que uno tiene que silenciar, ¿viste? ¿Se necesita esto? Bueno, ¿cómo? Todo depende. Yo creo que este concurso de Rafael, ahora te digo, lo hemos ganado por hemos interpretado que la mejor manera de hacerlo era al revés de lo que sugerían las bases, y que creemos que era mejor. Pero creo que uno nunca, lo que no se puede ganar en un concurso es queriéndolo ganar, ¿viste? Haciendo todo para ganarlo ahí es muy difícil. En vez si uno se saca eso de encima y hace lo que considera que hay que hacer, me parece que tiene más chance, porque uno, ¿viste? Pregunta quién va a ser el jurado, a ver qué querrá el jurado, tratar de interpretar lo que el jurado a lo mejor pretende. Y al final es mejor morir con la de uno y bueno, hay que tener mucha suerte de que algún jurado obviamente lo vea y obviamente hacer un buen proyecto que después el jurado lo pueda defender, porque a lo mejor a uno del jurado le gusta, a los otros no, bueno, en fin, que eso es una lotería el concurso realmente, pero por lo pronto para ganarlos hay que hacerlos. Bueno, pero digo por tu gran cantidad de concursos realizados y la Sí, cantidad de premios, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, has ganado muchos primeros premios, lo cual hay como una mirada acerca de lo que has estado haciendo y cómo se ha premiado, ¿no? Y obviamente uno ve también todo lo que los otros participantes y las cosas que se han hecho, entonces por eso te preguntaba un poco en ese sentido. Nada, para un poco interpretar cómo pensabas esta cuestión. Una última pregunta, un poco tiene que ver con este momento que estamos viviendo, ¿no? O sea, con todo el tema de la pandemia y de alguna forma, ¿cómo pensás, ya que iniciaste como la charla hablando de la ciudad, ¿no? Un poco intentando mostrar cómo es nuestra ciudad, ¿no? Acá en sí. las grandes ciudades de Argentina, comparándolo un poco Detroit, dijiste, y con Barcelona, ¿no? Este, ¿cómo ves un poco, no digamos el futuro, pero lo que viene, ¿no? ¿Cómo ves todo eso? Ya que todos vivimos como una gran incertidumbre, pero la verdad que sería interesante escuchar alguna reflexión de tu parte en el momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las ciudades, con la arquitectura, con los arquitectos? No, yo creo que no va a pasar nada. Que, no, digamos, las cosas seguirán su evolución, todo lleva mucho tiempo este, transformar. Yo creo que no va a pasar nada. Me parece que lo que va a pasar, nada, decían, bueno, ahora hay que hacer más espacios abiertos. Bueno, pero eso obviamente que siempre un buen edificio que tenga terraza es mejor que uno que no tenga, pero eso no va a ser por esta condición.
me parece que va a seguir todo como ha venido, y las ciudades, qué sé yo. Las ciudades se mueven mucho por la especulación económica, crecen y decrecen de acuerdo a la inversión, y eso va por otro carril. Hoy hubo un poco un momento de abandonar las ciudades y a vivir a la periferia, porque la ciudad está mal vista, está vista como un lugar sucio, peligroso, ruidoso. Bueno, hay gente que busca a lo mejor este espacio más bucólico. Yo obviamente creo en la ciudad, creo que tenemos que vivir en la ciudad, pero lo mejor es estar todos juntos, sin distinción, y dejar el verde verde para todos, porque te digo, los ecologistas son los que más arruinan el verde, porque se van a vivir y lo construyen y lo destruyen, y lo mejor Claro. sería tener la ciudad y todo el verde natural, ¿no? Porque esto es como una casa, por eso digo, para mí la ciudad es la casa y lo que hay alrededor es el jardín. Pero claro, cuando vos te vas a construir el jardín, empezás a arruinar el jardín. Y a mí me parece que lo mejor sería construir la ciudad. Pero bueno, que nada, yo he hecho una casa en afuera, he hecho un edificio acá, en fin, tampoco es que tenga un prurito de decir no. Este, estas casas Procrear, por ejemplo, que estaban bien desde el punto de vista a lo mejor de la ayuda económica, pero claro, como tenés que tener un terreno, y los terrenos en la ciudad son caros, la gente compra un terreno que está muy lejos, y entonces es muy antieconómico, porque hay que ir y venir todo el día en el auto, y ¿viste? Las rutas no son buenas, también un peligro, acá en invierno hay neblina, ir y venir mañana, tenés las bajadas a las casas, no está todo señalizado, no sé, si me pasara eso, no sé, preferiría que no. Y en la ciudad hay lugar todavía para vivir. Lo que pasa es que, bueno, acá hay mucho lugar para vivir. Sí, sí. Todavía las ciudades están, pero bueno, o están mejor vistos, o no sé qué. También es cierto que estos lugares son más económicos, ¿no? Los terrenos valen mucho menos que en la ciudad, eso también es Claro. cierto. Sí. Me encantaría hacer un proyecto de vivienda colectiva, llamarle social o pública, que es lo que llevamos a Venecia, llevamos todo ejemplo de arquitectura de vivienda colectiva, porque el tema de Venecia es justamente, mirá, cómo viviremos juntos. Ese es el tema que el año pasado propuso Hashim Sarkis, sin que pasara todo esto. Es decir, que él pone ese tema, cómo viviremos todos juntos. Y la idea de la casa infinita es justamente decir, todos creemos que vivimos en una casa individual, pero al final nos damos cuenta que vivimos en una gran casa, que es esta casa que es de todos. Entonces yo vivo en una casa que tiene un patio que tiene 300 kilómetros cuando voy a Buenos Aires, por ejemplo. Entonces es una casa que tiene un patio inmenso, puedo ir a la mañana que me voy hasta allá donde está la cocina y vuelvo a la noche, y al final es una casa que se la puede recorrer qué sé yo, en auto, en avión, a pie, a caballo, en moto, en bicicleta. Es el mundo, esa es nuestra casa. Y el pabellón está inspirado en esta idea de esta cosa colectiva, de una casa infinita. Y para hacer eso, hemos tomado la casa Chorizo, que también es una casa infinita, que uno le puede agregar habitaciones si uno quisiera. Esta habitación que no va por el programa, porque mide 4x4, si es living, dormitorio, da igual lo que sea, es una cosa genérica, es como la manzana. Entonces, mezclando un poco todas esas cosas, incluso también bueno, todo esto va haciendo que el proyecto aparezca de alguna manera, aparezca más inesperadamente, ¿viste? Obviamente después vos vas descartando cosas, ¿no? Pero sí, estoy contento con este proyecto de la Casa Infinita porque tiene mucho de esta charla, tiene mucho de cosas que, mirá, tiene mucho de cosas que he visto, que hemos fotografiado, y estas casas de ladrillos antiguas, que están por todo el país, estas casas Sí, abandonadas, están, pues, ¿viste? Es como está en diseminada todos los pueblos, tal cual. Acá en la en todos provincia lados. de Buenos Aires está Exacto, lleno. lleno, sí. Lo que decías acerca de que el campo se construye como en la ciudad, hay esquinas en el medio del campo. Exactamente, hay esquinas, hay esquinas, hay esquinas, es Hay increíble. esquinas en el medio del campo. Hay esquinas en medio del campo. Así es una cosa fantástica, ¿no? Insólita. Bueno, Gerardo, te agradecemos muchísimo No, por gracias a ustedes. esta charla, la verdad, eh, Un placer. maravilloso todo lo que has contado y tus ideas. Así que un gran agradecimiento
de nuestra parte, de la universidad. Agradecido. Gracias y bueno, mucha suerte en todo lo que venga y estamos en contacto. Nos estamos viendo. Un abrazo grande a todos, a todas. Un beso. Chao, Nos vemos. chao. Ricardo, chao gente, nos vemos la próxima. Adiós. Chao.